secretario de Salud, hoy en el gobierno federal, y hoy es secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, y que ha sido un importante promotor de la revalorización en el doble sentido del término, es decir, que adquiera un nuevo valor el salario mínimo y la discusión sobre el tema. Entonces ha sido un promotor de la revalorización del salario mínimo, y creemos que era muy importante también contar con el punto de vista de un miembro de un ejecutivo, del poder ejecutivo, de un funcionario público, porque finalmente hay acciones que se pueden hacer del legislativo y otras que están en la mano de los funcionarios públicos del poder ejecutivo. Por favor, Salomón. Muchas gracias, Tomás. Debo de empezar deseándote enorme éxito, que esta editorial tenga una vida fructífera por el bien de este país, y debo de agradecerte por haberme permitido escribir una introducción. No es lugar común que tanto Alicia como Zoé hayan referido a Tomás Moro y a la utopía o la isla de la utopía. Es que los autores terminan, y su epílogo del libro es acerca de una utopía la que se está planteando, pero al mismo tiempo los autores nos dicen, pero las utopías dejan de serlo cuando se alcanzan. ¿Quién hubiera pensado en el sufragio efectivo universal? ¿Quién hubiera pensado en abolir la esclavitud? En algún momento parecían esos temas utopías hasta que dejaron de ser. En ese sentido, me parece que darle la oportunidad en México a discutir el ingreso básico, si este promete que todos los habitantes de un país, de una comunidad, puedan vivir con la mínima dignidad, puedan, como decía Amartya Sen, con libertad ser y hacer en sociedad, pues cómo no darle esa oportunidad. Debo decir además, y aquí creo, si podemos finalizar con las clientelas, creo que también es un tema que lo tenemos que discutir con amplitud. Y eso no significa terminar con el Estado, al contrario, la propuesta del libro es fortalecer al Estado. No significa dar un voucher para que tú vayas a comprar servicios de educación o salud, es reforzar al Estado con educación y salud y generar una nueva institución que sea este ingreso básico para poder decidir con libertad en qué quieres trabajar, a qué te quieres dedicar, qué quieres ser, porque muy probablemente un joven emprendedor no lo pudo ser porque tenía que comer. Un joven artista no pudo dedicarse a ello porque tenía que preocuparse por su ingreso. Y es ahí donde está, creo yo, el gran valor agregado de poder discutir esta posibilidad material que puede llevar a libertades. Hacía la referencia, Tomás, de la discusión sobre el salario mínimo. Fue en este salón 2 de la Expo Guadalajara, hace 2 años, que presentamos el libro Del salario mínimo al salario digno. Algunos lo recordarán. Y déjenme decirles que tal vez no sonaba como una utopía cuando hace 3 años y medio se inició esa discusión, pero por lo menos a locos sí nos tiraba el mainstream de nuestro país. Y la sola discusión en torno al salario mínimo en México ha tenido un efecto muy importante. Es la primera vez en años que nuestro debate económico aborda el problema de la pobreza y la desigualdad desde la ciencia económica. Ya no ahí está solo las privatizaciones, la desregulación, el déficit fiscal chico, la inflación controlada, sino sacamos del cajón de lo moral a la pobreza y la desigualdad y la trajimos a la ecuación de la ciencia económica. Por ello, por lo que ya vivimos en los últimos años a partir de la discusión del salario mínimo, es que ahora iniciar la discusión del ingreso básico me parece tan prometedor. Durante el debate de la primera Constitución de la Ciudad de México, a propuesta de Miguel Ángel Mancera, como lo decía Alicia, volvió a aparecer el ingreso básico ciudadano como una propuesta desde la capital del país. Debo decir que la oposición no pudo ser más tumultuaria.
Desde casi todos los flancos políticos se atacó y se bloqueó la propuesta, siempre bajo la misma premisa mental: no hay cómo financiar ese subsidio universal. Es un derecho inalcanzable, ilusorio, infinanciable. Incluso desde algunos sectores de la izquierda y desde el partido antes hegemónico, la radical oposición a la idea del ingreso mínimo garantizado no podía ocultar un interés compartido: que la renta básica universal rompería clientelas, sí rompería las redes de favores y de intermediación política que se establece a partir de programas o subsidios focalizados o decididos por un funcionario. A ese interés nada oculto le seguía un argumento recurrente: insisto, no hay derechos porque no hay dinero. El ingreso mínimo universal no tiene modo de nacer y expandirse porque nuestra fiscalidad, de por sí precaria, no lo puede sustentar. Pues bien, en esas estábamos. Había pasado la discusión cuando la editorial Grano de Sal y el libro que el lector tiene en sus manos, Ingreso Básico, una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata, ha venido a desmentir una por una las objeciones a la propuesta. Por supuesto que levanta otras, por supuesto que habla y refiere a que la política pública es incremental, y por supuesto hay que decirlo porque los autores lo dicen con esa honestidad: no se ha probado esto más que en pequeños espacios. No hay un país que haya adoptado un ingreso básico, por lo que no podemos saber cuáles son todos los efectos de implementarlo. Pero así es la política pública. La política pública no es ciencia exacta. Hay que echar a andar, hay que echar a volar con la mayor evidencia posible que se tenga, con los mejores métodos cuantitativos que nos permitan regarla lo menos posible. Pero al final de cuentas se puede y se tiene que intentar, y al final puede algo salir mal. Pero de eso se trata la política pública y de eso se trata aventarse a la alberca. El volumen de Philip Van Parijs y de Yannick van der Voort es un admirable resumen conceptual, histórico, filosófico, económico, político y mundial de la idea de un ingreso igual para todos como la base material de una sociedad cohesionada y mucho menos desigual. Aquí se defiende una propuesta que en México aún parece impracticable, o mejor, inimaginable. En este libro, muy bien traducido además, Tomás, se hace una eficaz defensa de la propuesta: todo ciudadano con plenos derechos, perteneciente a un Estado, por el mero hecho de serlo, recibe un ingreso suficiente para cubrir un paquete de necesidades básicas de forma universal e incondicional. Subsidio de subsistencia, como lo llamaba Adam Przeworski, universal, esto es, para todos los ciudadanos, incluyendo al ingeniero Slim, e incondicional, porque se le va a cobrar muchos más impuestos, y eso hay que decirlo, e incondicional independientemente de otros factores, no si estás buscando trabajo o incluso si quieres trabajar, porque puedes tener la libertad de ser un voluntario, de dedicarte a cuidar a tus hijos y de muchas otras cosas, y eso es lo que no condicionar lo permite. El argumento que subyace esta propuesta es la constatación de un hecho de la realidad económica de nuestras sociedades, de nuestra economía global. Nuestras sociedades están cambiando, y aquí también no se ha mencionado mucho, pero hay que decirlo. Lo que se vislumbra que viene en el futuro con la robotización, con la automatización, ya no es una fantasía el que en la próxima década los autos de nuestro planeta serán sin tripulante, y hoy quienes trabajan de choferes pues ya no lo podrán hacer. Pero no solo ello, quienes trabajan en despachos jurídicos, habrá computadoras que sustituyan su análisis jurídico, igual un estudio médico. Y si a eso le sumamos que la ciencia médica con la genómica, la robótica, la nanotecnología y muchísimas otras cosas nos van a llevar a poder tener las primeras generaciones que vivan 150, 200 años, el futuro del empleo de nuestro planeta tiene un tema que nos debemos de cuestionar. Y si no nos los cuestionamos y no empezamos a generar las instituciones que permitan que sigamos viviendo en sociedad, dado esas nuevas variables que van a estar,
pues algo estamos fallando en el presente, porque ya que llegue no las vamos a ver construido. Por eso la preocupación en Europa sobre estos hechos es tan seria y amplia, que la propuesta del ingreso universal garantizado, la verdad, ha provocado simpatías más allá de la socialdemocracia entre economistas mucho más ortodoxos. Me voy a Norteamérica, el mismísimo Milton Friedman, o en su momento los asesores del gobierno de la derecha moderada francesa. El argumento subyacente para Friedman, por ejemplo, es un subsidio universal amortiguaría los efectos perniciosos de la economía dual generada por la liberalización y la globalización, haciendo económicamente viable y socialmente soportable la existencia de un sector ampliamente desregulado y precario del mercado de trabajo. O sea, desde el liberalismo más despeinado se reconocen las economías desreguladas, tienen la posibilidad o imposibilidad intrínseca de dar empleo a todos, pero no se desentiende de los seres humanos que quedan al margen. ¿Es esto material y financieramente posible? Bueno, gracias al capítulo 6 vemos que sí hay posibilidades, pero tenemos que hablar de temas que parece que ni partidos de derecha y de izquierda en nuestro país les gusta hablar, como son reformas fiscales. De veras, en serio, los patrones no estarían dispuestos o no podrían pagar 1% más sobre sus ganancias para que el resto de los conciudadanos tuvieran un ingreso nada más para vivir. Es algo que la miopía de la hipótesis del individuo racional no alcanza a ver. El beneficio total en la economía y en la sociedad que generaría un ingreso garantizado y suficiente, lo que los autores, por ejemplo, el radical James Smith, llaman el dividendo social. Con esta propuesta construyes una sólida base de consumo interno, todos tienen dinero para consumir un poco, y al mismo tiempo lanzas un poderoso mensaje de comunidad, de cohesión, de solidaridad entre todos, y algo más. Puede producir la tan ansiada bancarización del conjunto, puesto que el ingreso básico debe de ser suministrado a través de cuentas formales de gente que esté registrada para pagar impuestos. Y ojo, de la propuesta se desprende esta otra generalización. El ingreso básico ciudadano, el subsidio universal, es un instrumento que haría verosímil otro ideal de la economía liberalizada, los impuestos con tasa única. Creo que en este punto Van Parijs y Anthony Atkinson más o menos coinciden en que podemos pensar en ello. Capítulos antes, y en un nivel más conceptual, nuestros autores apuntan, se trata de disociar ingreso y trabajo. Ingreso mínimo no solo haría irrelevante el paro, sino que erradicaría de un plumazo el problema principal, la pobreza. Se le encuentra una puerta de salida a la pobreza que, por más que inventamos programas y por más que generamos posibilidades, no logramos desterrarla. Además, como argumento en el vital capítulo 7, sería una innovación institucional mucho más eficaz para atacar ambos problemas, pobreza y paro, que otras propuestas alternativas que se han ensayado en Europa, la reducción de la jornada de trabajo, los sistemas de subsidio restringido y condicionados característicos del modelo jibarizado del estado de bienestar, pues lo podemos hablar que eso sucede en nuestro tiempo. La propuesta se piensa generalizable, lo mismo para países pobres y ricos, porque daría una inmejorable carta de presentación a las reformas fiscales imprescindibles en los países emergentes y le daría un repentino impulso a sus mercados internos. En este sentido, caminan los liberales como Ackerman y Alstott, los grandes escépticos como John Elster, que siguió siendo un escéptico después de estudiar todo el tema, el socialista David Harvey, o los socialdemócratas Pressworsky y Raventós. Universalizar el ingreso, ese mínimo de ciudadanía económica para hacer que las personas puedan incorporarse a su comunidad, desarrollar sus capacidades, insertarse en el mercado.
Yo digo, estas cosas en serio no se pueden discutir en México porque serían irresponsables, como le gusta decir al gobernador del Banco Central de nuestro país. Por supuesto que no. Soy de los que cree que estamos listos para ello, y el libro que nos ofrece Van Parijs y Van der Borch viene a ser un inmejorable y muy pedagógico soporte intelectual para tener una discusión seria. Por lo menos quitémonos el miedo de tener públicamente, seriamente, con adjetivos, estas discusiones. Si el ingreso básico puede llevarnos ya no solo a una sociedad democrática, sino sobre todo a una sociedad decente, digo, ¿por qué no darle una oportunidad? Ojalá en la discusión del 2018 se le dé. Muchas gracias. Muchas gracias, Salomón. Nos vamos aproximando, como todo acto humano, al final.